Muy buen día, amada iglesia. Renuevo los saludos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Es un gusto volver a conectarnos en este día maravilloso, día dedicado al Señor. En realidad es un tiempo en donde podemos compartir la palabra de Dios, meditar en ella y traer a nuestras vidas esa enseñanza que nuestro Dios quiere que nosotros guardemos en nuestros corazones para que así podamos caminar tomados de su mano. Quiero saludar a toda aquella persona que nos acompaña el día de hoy en esta grabación. Es para nosotros un gran placer el poder compartir juntos esta enseñanza y quiero empezar orando en esta mañana, empezar agradeciendo a Dios porque nos dio la oportunidad de juntarnos, reunirnos a través de estos medios para así poder escuchar su palabra. Sí, le invito a orar. Padre, quiero darte gracias, Señor. Este es un tiempo en que queremos abrir nuestros oídos espirituales, Señor. Queremos escuchar tu voz. Sabemos, Señor, que tú tienes cosas maravillosas que decirnos. Tienes promesas, Señor, para nuestra vida, que nosotros podemos reclamar, que nosotros podemos, Señor, recordar. Y hoy, Señor, queremos hacer este día un día especial para que tú hables a nuestra vida, Señor, y nos des esa maravillosa llave que abre, Señor, puertas de bendición, que abre, Señor, lugares especiales donde tú tienes guardado tesoros para nosotros, Señor. Te damos gracias porque eres Dios bueno, nos acompañas a través de las dificultades siempre, Señor, y queremos empezar agradeciéndote por la palabra que vas a sembrar en nuestros corazones esta mañana. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, el tema de hoy lo he titulado He decidido seguir a Cristo. Y saben, viene el título de esta canción, He decidido seguir a Cristo. ¿Ah? Yo estoy completamente convencido de que usted le ha escuchado en algún momento en las iglesias, sobre todo en los momentos de bautismo, ahí donde todos nos hacemos alrededor de las aguas y van a ser los hermanos bautizados, dando testimonio de su fe. Y entonces ahí cantan, ¿no? Y corean esta canción. Y bueno, ¿cuántas veces nosotros la hemos cantado, dando ánimo a los hermanos que se van a bautizar? O de repente en los momentos en donde decidimos confiar en Dios y en su provisión, pero también no todos los momentos son buenos, ¿verdad? Como este es para celebrar, sino hay también momentos que son de dificultad, de angustia, y entonces no encontramos a lo mejor estas canciones entre nuestras selecciones, ¿no? Y queremos salir de repente huyendo por una puerta trasera. ¿No te ha pasado eso? Es fácil seguir a Cristo, seguir a Jesús en los momentos en donde todo se ve bien. Pero ¿qué me dice de los momentos cuando se complican las cosas? Como las que estamos viviendo ahora, por ejemplo, con esta pandemia. ¿Sabes? Yo te quiero decir que Jesús fue muy claro al decir a sus seguidores que no todo iba a ir bien. Él no nos mintió. Él dijo en Juan 16:33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo, ¿no? Entonces, yo quiero decirte que no solamente nosotros pasamos dificultades o angustias. En la Biblia tú puedes ver innumerables hombres y mujeres de todos los tipos, condiciones y todas las épocas han pasado momentos angustiosos, ¿no? Momentos de riesgo en donde su vida estaba en riesgo. Y entonces ellos no tenían opciones. Era seguir con lo que Dios le había dicho o morir en el intento.
Muchos de ellos, yo quiero decirte que no lograron salir con vida. Por ejemplo, Moisés vio la tierra prometida de lejos. ¿Ah? De lejos vio la tierra prometida. Y entonces él no logró entrar con el pueblo. Ya años después, siglos después, mejor dicho, Jesucristo se reúne con Moisés y Elías, ¿no? En el monte. Entonces ahí es donde Moisés pone sus pies en la tierra prometida. Pero él lo vio desde lejos. Dios le permitió ese privilegio de ver la tierra prometida de lejos. Entonces, hombres y mujeres, te decía, pasamos por angustia y necesidades. Entonces, es difícil corear canciones como yo te voy a seguir hasta el final o te quiero seguir hasta el fin. Y entonces se nos vienen a la mente versículos que de alguna manera contraponen a nuestro estilo o a nuestra comodidad en la vida cristiana. Te quiero leer solamente dos para que tú recuerdes un poco. Mateo 16:24 dice: luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. ¡Qué tremendo! Abandonar la manera en que me acostumbré a vivir, tomar una cruz, ¿ah? Que es sinónimo de dificultad, es sinónimo de morir a mí mismo y seguir a Jesús. No era cualquier cosa. En Lucas 9:24 te digo esto, dice: si alguno piensa que su vida es más importante, esta es una traducción lenguaje actual, es muy bonita esta versión. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, está hablando Jesús, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. ¡Qué tremendo! O sea que para seguir a Jesús hay que morir. Sí, hay que morir a mi propio yo. Hay que morir a mis deseos, a mis placeres terrenales. Y te cuento algo. El significado de testigo en el antiguo, en lo que se conoce antiguamente, era justamente eso. Era dar a conocer un hecho, aún a pesar de exponer tu propia vida. Yo soy testigo de tal cosa. Era inclusive exponer tu propia vida a que eso sucedía. Y entonces ahora el testigo, bueno, tú tienes la opción de creerlo o no, y entonces hasta entra en tela de juicio lo que vio. No, antes se defendía con la propia vida lo que uno había presenciado o había dicho. Bien, estaba tocándote los hombres y mujeres que habían arriesgado su vida y entonces habían hecho el seguir a Cristo como su única opción. Y esto lo encontramos en la Biblia, en sus innumerables páginas, en cada una de ellas. Vemos hombres que decidieron dejarlo todo, decidieron servirlo, y a pesar de que se puso muy difícil los tiempos, demostraron que era lo mejor, seguir a Dios, seguir a Jesús. Uno de esos personajes en los cuales personal me gusta mucho es Daniel, ¿no? Yo me encanta el libro de Daniel, a pesar de ser un libro histórico, es también un libro profético. Es muy bonito ver cómo Daniel amaba tanto a Dios. Entonces, Daniel tenía una singular, se nota el carácter ya nomás en las primeras páginas de su libro. Si tienes ahí una Biblia, te invito a que puedas ver el capítulo 1 de Daniel. Solamente el primer capítulo de Daniel yo te lo voy a narrar, pero tú puedes ir viéndolo. Voy a tocar algunos puntos solamente de Daniel, porque quiero compartirte lo que el Señor ha puesto en mi corazón con respecto a este hombre, a este siervo de Dios. Y entonces
tú fíjate que Daniel empieza ahí por el capítulo 1, verso 1, hablando de la etapa de Joacim, donde él era rey. Por ejemplo, Joacim era rey en Israel, entonces Nabucodonosor va y lo conquista, sitia Jerusalén, y en esto se demora unos 3 años aproximadamente, pero lo conquista, llega a conquistarlo. ¿Y sabes qué pasa? Joacim es tomado prisionero, entonces es llevado a Babilonia. Pero lo que me llama la atención mucho es el verso 2 del capítulo 1, que dice la palabra: el Señor dejó que Nabucodonosor capturara a Joacim, ¿no? O a Joacim, y que también cayeran en su poder gran parte de los utensilios del templo de Dios. Nabucodonosor se llevó los prisioneros a Babilonia y puso los utensilios sagrados en el tesoro del templo de sus dioses. Mira, qué interesante la escritura. A pesar de que Nabucodonosor no era un hombre de Dios, Dios lo estaba utilizando. ¿Por qué? Porque su pueblo había pecado. Su pueblo se encontraba en pecado y no querían reconocer su pecado. Y entonces este rey no se comportaba como agradaba a Dios, y Dios lo entrega al enemigo, ¿no? Para que haga justicia. Dios estaba levantando un reino, el de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y este rey logra conquistar al pueblo de Israel. Entonces, de entrada en este libro de Daniel, Dios da a conocer que Él es el que dirige, o el soberano. No hay otro como Dios. Él ve quién es rey, ve quién gobierna, él decide quién conquista. Yo te quiero decir, ¿quién te amenaza hoy en día? ¿Ah? ¿Qué es lo que está amenazando tu vida? ¿Tú sientes que algo te está amenazando? Yo quiero decirte que aunque tú lo veas grande, aunque sea todo un ejército como tú lo quieras ver, yo te quiero decir hoy que Dios tiene el control. Y si está permitiendo que se acerque a ti, que se acerque a tu vida, yo no sé, puede ser el miedo, la ansiedad, el desánimo, quizás la dificultad en las peleas, la falta de dinero. Yo no sé cuál es el gigante que se ha levantado y que te ha rodeado, pero Dios tiene el control y está esperando a lo mejor que tú des un paso, a lo mejor que tú tengas una convicción, o que tú recuerdes las promesas que le has hecho a Dios. Yo no sé, algo debe haber ahí que Dios ha permitido entonces que este gigante logre acercarse a ti. Pero sigamos en lo que dice el capítulo 1, sigamos en este pasaje. Dice más adelante, en el verso 5, te leo: Nabucodonosor ordenó también que a esos jóvenes se les diera todos los días de los mismos alimentos y vino que a él le servían, y que los educaran durante 3 años, al cabo de los cuales quedarían a su servicio. Aquí Nabucodonosor era un hombre muy entendido, era un guerrero, pero también él sabía de quién rodearse. Entonces, en Babilonia era muy estimada el conocimiento, la ciencia, la filosofía. Entonces buscaba mucho esto en los otros pueblos que conquistaban. ¿Y sabes qué? Nabucodonosor había dicho a uno de sus soldados: yo necesito que tú me busques entre los príncipes y entre los hombres, los jóvenes de aquí, gente que se pueda adiestrar en nuestro reino, y entonces que estén a mi servicio, que ellos me den consejos, que yo pueda tener un buen reinado. Entonces este hombre buscaba personas capaces de servirlo a él en su reinado. Y este hombre, a quien encarga, ¿no? Este hombre le consigue a estos jóvenes, ¿sí?
Y más adelante, en el verso 7 y 8, quiero leerte estos versos que dice en Daniel capítulo 1, 7 y 8, a quienes el jefe de servicio de palacio les cambió el nombre. Había encontrado entonces a Daniel, había encontrado a Ananías, a Mesac y entonces y a Azarías, ¿no? A Misael y a Azarías, perdón. Pero en este verso, en este versículo, en el 7 y 8, entonces dice que los encontró y les cambió el nombre. ¿Por qué? Les cambió el nombre. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac le puso, a Misael le puso Mesac y a Azarías le puso Abed-nego. ¿Sí? Entonces, yo quiero detenerme en este verso 7. ¿Por qué hacía esto este personaje? ¿Por qué les cambiaba el nombre? Tiene un significado especial, ¿no? En primer lugar, eso era una costumbre en el reino babilónico. Les cambiaban el nombre y les ponían significados de nombres de su región. Entonces, de esa forma, ellos los quitaban sus creencias. A lo mejor su nombre, como en el caso de Israel, significaba algo especial con sus dioses. Entonces lo que ellos hacían era quitar su identidad, ¿no? Ellos les quitaban la identidad, les quitaban el nombre para que ellos tuvieran más peso sobre ellos. Entonces, solamente para que tengas una idea, a Daniel, entonces, que significa Dios es mi juez, por ejemplo, el nombre de Daniel es un hermoso nombre, Dios es mi juez. Entonces le cambiaron por Belsasar, que significa yo soy mi Dios, ¿no? Entonces es un nombre que en sí mismo lleva como una paradoja, ¿no? Yo soy mi Dios, yo soy mi dueño, entonces no hay nadie mayor que yo. Entonces esos nombres hacían que cortara todo vínculo con su pasado o con de repente sus historias, ¿no? Pero fíjate en el verso 8 de este mismo capítulo 1 que dice, pero Daniel, aquí viene el pero más grande, pero Daniel, dice, se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey y pidió al jefe del servicio de palacio que no lo obligaran a contaminarse con tales alimentos. Tú dirás, qué raro. Y entonces, ¿cuál es el sentido de no contaminarse? ¿Por qué no comerte un rico churrasco? ¿O por qué no comer un buen ceviche? ¿Ah? Las comidas más deliciosas, me imagino que el rey le servían. ¿Por qué no disfrutar de eso? Quiero que sepa que estos hombres no eran cualquier hombre, eran jóvenes que eran príncipes. Y entonces en este exilio ellos habían perdido los privilegios y placeres que de repente disfrutaban. Y no te estoy hablando que solamente eran 4, como te he mencionado el nombre, sino te digo, eran más. Eran más, obviamente, que estos 4 son los que se cuenta de la historia, porque Daniel aquí es el protagonista, o mejor dicho, el que escribe el libro, porque el protagonista es Dios, lo sabemos. Pero yo te quiero decir que en Deuteronomio, tú puedes encontrar, ¿no? En Deuteronomio capítulo 12, tú puedes encontrar algunas indicaciones de la ley que Moisés dio al pueblo de Israel para que no pecara contra Dios. Te voy a leer solamente algunos versículos, pero en todo el capítulo tú puedes enterarte de eso. Entonces te voy a tocar el versículo 1, el 4, el 7 y del 22 al 26. Te lo leo rápidamente. Dice, estos son los decretos y las ordenanzas que debes asegurarte de obedecer cuando vivas en la tierra que te da el Señor, Dios de tus antepasados. Obedécelos todos los días de tu vida. Y aquí dice, no adores al Señor tu Dios de la manera en que esos pueblos paganos rinden culto a sus dioses,
Más bien busca al Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él mismo elegirá entre todas las tribus, el lugar donde su nombre será honrado. Allí llevarás tus ofrendas quemadas, tus sacrificios, tus diezmos, tus ofrendas sagradas, las ofrendas para cumplir tus juramentos, tus ofrendas voluntarias y las ofrendas de las primeras crías y tus manadas y rebaños. Allí en la presencia del Señor tu Dios comerás hasta quedar satisfecho junto con tus familiares y te alegrarás por todo lo que hayas logrado gracias a la bendición del Señor tu Dios. Y dice más adelante, cualquier persona del pueblo, esté o no ceremonialmente pura, podrá comer de esa carne como ahora comes de las gacelas y de los ciervos, pero nunca consumas la sangre, porque la sangre es vida y no deberás consumir la vida con la carne. En cambio, derrama la sangre sobre la tierra como si fuera agua. No consumas la sangre para que todo te salga bien a ti y a todos tus descendientes, porque estarás haciendo lo que al Señor le agrada. Lleva todo lo que hayas consagrado y también las ofrendas para cumplir tus juramentos al lugar que el Señor elija. Entonces, amado, el Señor había establecido estas leyes a través de Moisés. Moisés se las había explicado al pueblo. Ellos estaban aún en el desierto y Moisés les estaba diciendo que esto iba a suceder en la tierra prometida. Les estaba anticipando esto. Y entonces ellos iban a tener un lugar donde adorar, donde llevar sus diezmos, sus ofrendas, donde llevar sus primicias. Y entonces estaba establecido. Dios lo había puesto claro. Y entonces hay cosas que nosotros nos vamos olvidando por el camino y nos acomodamos a lo nuevo. Ya vengo yo escuchando que van diciendo el nuevo orden. Este es el nuevo orden. Y entonces hay que hacer las cosas como debe hacerse en este nuevo orden en la iglesia. Entonces en el área virtual, y debemos salir en las redes y debemos hacer. Bueno, es cierto que no debemos dejar de congregarnos, mis amados hermanos, pero en realidad esto es una etapa solamente en que la iglesia no debe soltarse, pero no es siempre, ¿no? Recordemos entonces que cuando Jesús fue crucificado y resucitó y entonces ascendió, le dijo a los discípulos, espérenme, no se muevan de Jerusalén. Y entonces comenzó a haber una gran persecución, vino el Espíritu Santo y entonces ellos fueron por las carreteras y fueron por los caminos. Recordemos que los primeros cristianos no se llamaban cristianos, se llamaban los del camino, se llamaban. ¿Ah? Y entonces daban a conocer el Evangelio por todos los lugares que iban. Y entonces, amado, la nueva tendencia, en la nueva moda, no acomoda a la iglesia. La iglesia del Señor es una sola. Y hay que seguir haciendo lo que al Señor le agrada. Daniel lo sabía. Por eso dice la Escritura que Daniel no se propuso en el corazón no contaminarse. Porque él sabía que la comida del rey traía consagración a ídolos de los babilonios. Y entonces los consagraban a sus ídolos, los ofrecían y ellos hacían festividades que ofendían a Dios. Él sabía que eso era así. Y entonces tú, en lo que estás sirviendo o en lo que has propuesto en tu corazón, yo te quiero preguntar, ¿en esto prima más las ordenanzas, los mandamientos, lo que Dios ha sembrado en tu corazón? ¿Eso va a prevalecer o va a prevalecer el nuevo orden? Iglesia, el miedo, la angustia, en estos momentos comenzamos a creer que Dios nos va a fallar, de que Dios no nos va a sostener, de que Él no es capaz de proveernos nuestras necesidades. Hemos comenzado a dudar muchas veces como iglesia. Hemos comenzado de repente a creer en que necesitamos correr
y hacer lo que todo el mundo hace y sacar préstamos por aquí y endeudarse por allá porque es el nuevo orden, es la nueva moda. Yo te quiero decir, amada iglesia, que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él te va a respaldar. Tú lo honras. Entonces yo quiero decirte que es importante que tú veas en qué estás parado. Entonces, fijémonos lo que pasa en la vida de estos hombres que decidieron honrar a Dios, ¿no? En el verso 17 del capítulo 1, seguimos de Daniel, no nos hemos ido a otro capítulo, dice: a estos 4 jóvenes Dios les dio inteligencia y entendimiento para comprender toda clase de libros y toda ciencia. Recordemos dónde estaban, en Babilonia, un lugar de adivinos. Entonces Daniel entendía además el significado de toda clase de visiones y sueños. Le dio doble porción. ¿Por qué? Porque decidieron honrar en su corazón los mandamientos, los decretos de Dios. Pero ojo, no solamente fueron 10 días los que estos jóvenes decidieron comer legumbres. Este fue un proceso de 3 años. 10 días fue la prueba. 3 años ellos decidieron pagar el precio, comer lo mismo. Yo mucho converso con los hermanos, cansados de comer lo mismo en esta cuarentena, 3 meses, y nos quejamos. Estos hombres estuvieron 3 años con legumbre, agua. ¿Qué te parece? Entonces, fíjate cuánto tú estás parado sobre la roca, cuál es tu compromiso con Dios, cuánto vas a ceder, amada iglesia. Has sido llamado para declarar quién es nuestro Salvador, nuestro Redentor, que es Jesús. Y entonces, ¿en qué camino te vas a quedar? ¿Te vas a quedar a mitad de camino o vas a llegar a la meta final? Es muy importante que tú te preguntes eso a esta altura del partido. Déjame decirte que pasaron los 3 años y ya en el verso 18 dice que Daniel y sus amigos fueron presentados ante el rey. Y el verso 19, déjame leerte este capítulo. El rey habló con ellos y entre todos los jóvenes no encontró ni uno solo que pudiera compararse con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, quienes por lo tanto quedaron al servicio del rey. Qué precioso. Escucha, no encontró a nadie entre su pueblo que pudieran compararse. O sea, entre todos los muchachos que habían traído cautivos, ellos 4 destacaban. No había comparación de entre su mismo pueblo. Pero mira lo que sigue en el verso siguiente. En todos los asuntos que requerían sabiduría e inteligencia y sobre los cuales les preguntó el rey, los encontró 10 veces más sabios que todos los magos y adivinos que habían en su reino. O sea que no tan solo destacaron sobre los jóvenes que habían venido de su mismo pueblo, o sea, de su iglesia. Iglesia, cuando llamemos a ser probada nuestra fe, ¿quién va a destacar? ¿Vas a destacar? ¿Ah? ¿Vas a estar firme en tus convicciones? ¿Firme en lo que has decidido para servir al Señor? ¿Ah? ¿He decidido seguir a Cristo? ¿Va a brillar en ti? ¿O solamente va a ser una frase trillada en tus labios? ¿Ah? Esta gente destacó también, o estos hombres, Daniel y sus amigos destacaron porque 10 veces más fueron que sus propios adivinos, que los caldeos, que los sabios de este rey. Cuando somos probados más allá de nuestros límites, quizás se nos puede poner temblorosa la pierna, nos viene dolores de estómago, pero Dios nos puede dar esa fortaleza que necesitamos para que nos salga ese sentir, esa
búsqueda de glorificar el nombre de Dios que nos trae su Espíritu Santo. Dice la palabra en Timoteo 1 del 5 al 8. Quiero leerte lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice en las horas de cárcel, le dice: pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que habita en ti también. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición de mis manos está en ti, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¡Qué tremendo! Pablo había sido llamado a ser testigo, y entonces el testigo es aquel que era capaz de entregar su vida por lo que estaba diciendo, defender lo que estaba contando. Amada iglesia, ¿cuál es tu compromiso con el Señor? ¿Qué es lo que tú en este tiempo estás sintiendo en tu corazón? Yo sé que el Señor está llamando a sus fieles a ponerse de pie, a poner las manos en el arado, a ser parte de esa cosecha impresionante que Él está trayendo, ese avivamiento hermoso que está viniendo. Yo te quiero comentar algo solamente para cerrar. Yo esta semana ya no aguanté ese llamado. ¿Y sabes lo que hice? Me fui a la iglesia en mi día libre, que fue el miércoles, y entonces reordené la oficina. La vi toda decaída, triste, y la reordené. Me fui al templo y limpié el atrio, limpié la parte principal, porque espero ver la gloria de Dios pronto. ¿Sabes? Fui a uno de los baños, al baño de varones, amada iglesia, y lo hacía como si mañana mismo sería el culto. Porque en mi corazón yo le digo a Dios: anhelo estar con mis hermanos y estar juntos aquí orando y poder servirte aquí como tú nos has llamado a servirte como iglesia. Porque yo no creo que la iglesia tenga que pasar por tiempos nuevos, modernos, por tiempos de cambio, porque el mundo quiere cambiar. Yo creo que tú has hecho una iglesia que va a permanecer, una iglesia que fue fundada tal cual necesitaba hacerlo. Y esa es la iglesia que nos has llamado a caminar. Yo creo eso en mi corazón. Amada iglesia, si te está quemando en el corazón, en el llamado que Dios te está haciendo, entonces toma decisiones. Busca el servirlo. Busca el activarte. Ya no estés dormido, no estés escondido en un rincón. Despierta, amada iglesia, que el Señor te llama para servirlo. Y donde tú estés, así sea cautivo por una pandemia, tú puedes servirlo y puedes glorificar el nombre de Dios. Tú tienes ese poder en el Espíritu Santo que está en ti. Quiero orar en esta mañana para bendecir tu vida y dar gracias a Dios por su palabra. Señor, quiero agradecerte, Padre, este tiempo hermoso que tú nos das tu palabra para reflexionar, que estos hombres, Señor, siendo cautivos, Daniel y sus amigos siendo cautivos, Señor, en Babilonia, pudieron glorificar tu nombre, Señor, y tú les diste, Señor, sabiduría, entendimiento, y les diste, Señor, conocimiento en visión, en sueños, Señor, que dieron gran éxito a lo que ellos hacían, y este pueblo pudo conocerte, Señor, este pueblo pagano, este pueblo que había conquistado a tu pueblo, a la niña de tus ojos. Señor, nosotros como hijos sabemos que tenemos mandamientos, sabemos que tenemos cosas que cumplir en nuestra vida, y muchas veces nos hemos hecho los sordos, los ciegos, y hemos dicho: no, para después voy a hacer esto, o mejor hago aquello, Señor, y me acomodo
al tiempo moderno y me acomoda a la moda, Señor, y no guardo tus mandamientos en mi corazón y no estoy siendo fiel contigo, Señor, y yo quiero pedirte perdón. Y quiero pedirte, Señor, perdón por el pueblo también y pedirte que tú restaures esa santidad del pueblo, ese lugar santo, Señor, que tú has apartado para tu pueblo. Límpialo, Señor, y que tu pueblo vuelva a servirte con ese amor, con esa pasión, Señor, que solamente tú mereces, porque tú eres un único y Dios verdadero, Señor. A ti sea la gloria. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos tu nombre. Y de aquí, Señor, yo bendigo a cada uno de los que se ha conectado, a cada hermano, Señor. Yo lo bendigo en el nombre santo de Cristo Jesús. Y declaro en su vida esa activación, Señor, de tus promesas, esa activación, Señor, de su servicio y de su pasión a ti y de esas ganas, Señor, de vivir tu amor y tu misericordia para contigo y también para con su prójimo, Señor. Gracias te doy, Padre bueno, por este mensaje a nuestras vidas, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amado hermano, te doy gracias por haber tenido paciencia con este mensaje. Espero que nos volvamos a encontrar pronto en el templo. Y si no, va a ser otro mensaje más por aquí. No nos soltemos, mantengámonos tomados en la mano, y te dejo con los anuncios de las reuniones que estamos teniendo durante la semana. Únete a ellas. Ya hemos empezado esta semana con los prejuveniles. No te sueltes, amada iglesia. Caminemos juntos, tomados de la mano, unidos, mostrando el amor de Jesús. Hasta luego.